Presta atención a estas imágenes. Esto es un puente en el sur de Ucrania. Un puente normal usado por los habitantes de la ciudad y por las tropas ucranianas. Hasta que... ¿ves ese punto cayendo del cielo? Esa es una bomba FAB-3000. Tiene 3 toneladas de explosivos. Fue lanzada por un avión ruso que estaba a decenas de kilómetros de ahí, lejos de la línea del frente, fuera del alcance de cualquier defensa ucraniana. Estas bombas son conocidas como bombas planeadoras. Son bombas comunes que reciben un par de alas y cuando se lanzan desde lo alto, planean solas hasta el objetivo. ¿Y sabes cuál es el problema de estas bombas? Son prácticamente imposibles de interceptar. Son difíciles de detectar. Cuando aparecen en el radar, ya es demasiado tarde. Solo en enero de 2026, Rusia lanzó más de 5.000 de estas contra el territorio ucraniano. 5.000 en un solo mes. Puentes, depósitos, puestos de mando, edificios enteros. Ucrania solo recibía el golpe, porque no tenía cómo responder. No tenía el arma adecuada. Hasta esta semana. Porque esta semana Ucrania reveló algo que cambió por completo las reglas del juego. Para entender la magnitud de lo que Ucrania acaba de crear, primero necesitas entender la magnitud del problema que enfrentó durante años. La bomba que destruyó ese puente se llama FAB-3000. Pero lo que poca gente sabe es que la FAB no fue diseñada en la era moderna. Es una bomba soviética creada en 1954. Tiene más de 70 años. Es básicamente una reliquia de la Guerra Fría. Y Rusia tomó esa bomba vieja, le puso un par de alas plegables y un sistema de guiado por satélite y la convirtió en un arma de precisión. Eso se llama Kit UMPK. Es simple, es barato y funcionó de una manera que nadie esperaba. Piénsalo bien, la FAB-500, una de las versiones más pequeñas, cuesta una fracción del precio de un misil moderno. Pero lleva cientos de kilos de explosivos, y con las alas el avión ruso puede lanzarla desde 40 hasta 100 kilómetros de distancia, fuera del alcance de la defensa aérea ucraniana. El avión nunca se acerca a la línea del frente. Suelta la bomba, da la vuelta y regresa a casa. La bomba sigue sola hasta el objetivo. Pero hay un detalle sobre estas bombas que Rusia prefiere no divulgar. El sistema no es tan preciso como parece. Los kits UMPK fallan con una frecuencia sorprendente. Y cuando fallan, las bombas caen en cualquier lugar, incluso en territorio ruso. En 2024, Rusia accidentalmente dejó caer al menos 165 de esas bombas dentro de sus propias fronteras. En 2025 fueron otras 143. En 2026, el año apenas comenzaba y ya había más de 20 registros. Bombas de 1 tonelada cayendo en granjas, en patios, en las afueras de ciudades rusas. Un canal ruso vinculado a la Fuerza Aérea llegó a confirmar que las bombas caen regularmente dentro de la propia ciudad de Belgorod. Rusia está usando un arma que ni siquiera puede controlar completamente. Piénsalo bien. Rusia está lanzando bombas sobre su propia gente, y a eso lo llaman operación militar especial. Pero eso no impidió que la campaña fuera devastadora para Ucrania. Solo en 2025, la inteligencia ucraniana estimó que Rusia produjo 120.000 de esas bombas. 120.000. En la batalla de Pokrovsk, en el este del país, las fuerzas rusas llegaron a lanzar 450 bombas por semana en un solo sector del frente, destruyendo posiciones que Ucrania tardó meses en construir. En Zaporizhia, en enero de 2025, una sola bomba planeadora alcanzó una instalación industrial y mató a 13 personas, dejando 122 personas heridas. Fue el ataque más letal contra civiles ucranianos en casi 2 años. En Kramatorsk, 3 bombas FAB-250 mataron a 5 civiles e hirieron a 12 en un solo día.
En Charkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, los ataques se han vuelto tan frecuentes que ya forman parte de la vida cotidiana de la población. Y aquí hay un detalle que debería incomodar a mucha más gente de lo que incomoda. Cuando los equipos ucranianos analizaron los restos de esas bombas, encontraron componentes fabricados por empresas occidentales. Chips de Texas Instruments, componentes de Intel, piezas de una empresa irlandesa llamada Taoglas. Tecnología occidental dentro de un arma rusa, siendo usada para matar ucranianos. Como puedes ver, el sistema de sanciones internacionales está lleno de brechas, y esas brechas tienen un costo humano muy concreto. Son los civiles de Zaporilla, por ejemplo, quienes pagan por ellas. Eso no es incompetencia, es una elección, y elecciones así tienen consecuencias reales para quienes están del otro lado de la bomba. Pero Ucrania no se quedó de brazos cruzados, esperando que el mundo resolviera el problema. Mientras caían las bombas rusas, un grupo de ingenieros ucranianos trabajaba en silencio. En algún lugar dentro del país, durante 17 meses. Y lo que ellos crearon, nadie en Rusia esperaba encontrar eso al otro lado. La semana pasada, el Ministerio de Defensa de Ucrania y el programa de innovación Brave One hicieron un anuncio que sacudió a los analistas militares. Ucrania creó su propia bomba planeadora. Desde cero. Sin copiar a nadie, ni a los soviéticos ni a los occidentales. Su nombre es Viruvnyuvash, que significa ecualizador. O nivelador, el nombre no es una coincidencia. Dice exactamente para qué fue hecha. La Viruvnyuvac fue desarrollada por la empresa ucraniana DG Industry, dentro del programa Brave One. Lleva una carga explosiva de 250 kilos y puede alcanzar objetivos a decenas de kilómetros de distancia. Se lanza desde un Su-24, el caza que Ucrania ya utiliza, y está en proceso de certificación para los F-16 y los Mirage 2000. Que el país recibió de Occidente. Los pilotos ya están entrenándose en escenarios de combate. Su costo es aproximadamente 3 veces menor que el JDAMER estadounidense, que es la bomba planeadora que Estados Unidos suministra a Ucrania. Y a diferencia de las FAB rusas, que son bombas de 70 años con alas pegadas, la Viruvnyuvac fue diseñada desde cero para esta guerra, con un sistema de guiado de alta precisión y algoritmos modernos desarrollados para resistir a las interferencias electrónicas rusas. Necesita menos de 30 minutos de preparación para el lanzamiento, y es lo suficientemente práctica para usarse en un ritmo intenso de combate. Para Rusia, eso significa que sus depósitos de municiones, sus bases aéreas y sus puestos de mando en lo profundo del territorio, lugares que hasta ahora se sentían seguros, pasaron a ser objetivos potenciales. Pero el detalle que lo cambia todo no está en las especificaciones técnicas, es que es 100% ucraniana. Ningún componente que dependa de aprobación política extranjera, ninguna restricción de uso, ningún límite impuesto por un socio. Ucrania la usa cuando quiere, donde quiera y contra lo que quiera, sin tener que llamar a Estados Unidos o a Francia para pedir permiso. Eso es lo que pasa cuando un país deja de pedir y empieza a construir. Para quienes han seguido esta guerra desde el principio, sabe el peso de esto, y durante años esto fue una de las mayores frustraciones de quienes seguían el conflicto. Cada misil Storm Shadow, cada ATACMS estadounidense, cada JDAMER llegaba con una lista de condiciones. Puedes usarlo aquí. No puedes usarlo allá. Necesitas autorización antes. Ucrania siempre dependió de la buena voluntad de sus socios para decidir cuándo y con qué podía atacar. Durante años, Ucrania tuvo que pedir permiso para defenderse. Pedir permiso para defenderse del país que invadió su casa. Esa dependencia tenía un precio estratégico enorme. Y todos los que seguían la guerra veían eso suceder en tiempo real. Viruvnyuvac rompe ese patrón. Y no surgió de la nada. Es el resultado de todo un sistema que Ucrania construyó durante la guerra. El Brave One fue creado en abril de 2023.
en medio del conflicto, como una plataforma que conecta ingenieros, empresas de defensa, militares e inversionistas para desarrollar tecnología en tiempo récord. Mientras que en Estados Unidos o en Europa, un proyecto militar puede tardar años en materializarse. En Ucrania, el ciclo del prototipo al campo de batalla puede tomar semanas. Hoy, Brave One reúne miles de productos y cientos de fabricantes. Entre ellos, decenas de empresas que trabajan en sistemas de misiles. Las cifras que vinieron después de eso son impresionantes. La industria de defensa ucraniana ha crecido 50 veces desde el inicio de la guerra. En 2022 se estimaba en alrededor de $1,000 millones al año. En 2026 se proyecta en 50,000 millones. Y ahora, por primera vez, Ucrania comenzó a exportar. Zelensky abrió un programa llamado Drone Deals, que permite a países aliados comprar tecnología militar ucraniana probada en combate real. Drones desarrollados para derribar Shaheds rusos ya están siendo suministrados a países de Oriente Medio, que enfrentan los mismos drones iraníes. Y los propios Estados Unidos están interesados en la tecnología ucraniana de guiado por inteligencia artificial y navegación sin GPS desarrollada en la línea de frente, bajo presión real, contra un adversario que intenta bloquearla todos los días. El país que recibía ayuda como si fuera una donación empezó a enseñarle al mundo. Y todo esto sucede en un momento en que Ucrania está intensificando sus ataques al territorio ruso de una manera que no tenía precedentes en los años anteriores de la guerra. Zelensky no llama a estos ataques represalias, él los llama sanciones de largo alcance. La elección de palabras es deliberada. Refinerías de petróleo, depósitos de municiones, bases aéreas, toda la estructura que mantiene abastecido al ejército ruso. Ucrania no está tratando solo de atacar a los soldados. Está tratando de atacar la máquina que mantiene funcionando a ese ejército. Y esta semana Zelensky lo confirmó, que nuevos ataques de largo alcance ya fueron aprobados para el mes de junio. Los datos del campo de batalla muestran el efecto de esto. A finales de 2024 y principios de 2025, las fuerzas rusas avanzaban casi 15 kilómetros cuadrados por día en territorio ucraniano. En el primer trimestre de 2026, ese número cayó a poco más de 5 kilómetros cuadrados. Rusia todavía avanza, pero está más lenta, más costosa y más expuesta de lo que ha estado en cualquier momento de los últimos 2 años. Y entonces llegó la señal que nadie esperaba. Y no vino de Ucrania. La semana pasada, durante la cumbre en Pekín entre Xi Jinping y Donald Trump, el presidente chino dijo algo que no le había dicho a ningún líder occidental antes. Según el Financial Times, citando a personas familiarizadas con la conversación, Xi le dijo a Trump que Putin podría terminar arrepintiéndose de esta guerra. Piénsalo, el principal apoyo de Rusia en el escenario global. El país que compra el petróleo ruso, que suministra componentes para la industria rusa, que nunca condenó públicamente la invasión. Admitió en privado que la apuesta de Putin pudo haber sido un error. China negó el informe oficialmente. Pero el hecho de que personas dentro de esa reunión sintieran la necesidad de filtrar esa información ya dice mucho. Cuando el aliado más importante empieza a mostrar dudas en privado, es porque algo está muy mal para quien está perdiendo. Ucrania no esperó a que el mundo resolviera su problema. No se quedó de brazos cruzados, esperando a que llegara el próximo envío de armas. En 17 meses, dentro de un país en guerra, ingenieros ucranianos crearon un arma de precisión que Rusia no tiene. Construyeron una industria de defensa desde cero. Y empezaron a exportar lo que aprendieron. Rusia apostó que Ucrania no aguantaría. Y se equivocó. Virubniubaj no es solo una bomba. Es un símbolo de lo más inesperado que produjo esta guerra.
Una Ucrania que, después de más de 4 años de conflicto, dejó de ser quien pide ayuda y se convirtió en una referencia militar para el resto del mundo. La pregunta que queda es simple: ¿qué más va a revelar esta guerra sobre lo que Ucrania es capaz de construir? Deja tu respuesta en los comentarios, y si este video te ayudó a entender esta guerra de una manera diferente, compártelo con alguien que también sigue el conflicto. Hasta la próxima.